viviendo conforme a nuestro propósito, porque el propósito permite la evaluación. El propósito permite saber si ayer hice las cosas conforme a mi propósito o esta semana también estoy caminando bajo propósito. Decía uno de mis profesores: apúntenle a nada y no le van a pegar a nada. ¿Por qué? Porque no estamos orientados hacia ninguna dirección y hacemos las cosas por hacer. Pero además tenemos una gran responsabilidad de estar respondiendo a nuestro propósito bíblico. Y eso está fuerte, hermanos, porque a veces nuestros propósitos están girando en torno a nuestros propios beneficios, a lo que queremos hacer, y nuestro propósito ya está definido. Dios ya ha definido la razón por la cual seguimos aquí. Dice, hermanos, trabajamos en una parte en la Ciudad de México, junto a una estación del metro que se llamaba Pantitlán, y algo que yo recuerdo pegadito al aeropuerto Terminal 2, para los que conocen. Pero algo que yo me impactaba, porque en esa colonia era prácticamente nuestro ministerio, pero nos decían que en esa estación moría una persona al día. Imagínense, a veces las cifras de gente que muere en las noticias ya no nos lo dan, pero era impresionante que una persona se moría al día. Y solamente en una estación del metro. Imagínense cuántas estaciones está en el metro de la Ciudad de México. Pero tú sigues con vida. Alguien por ahí también me decía: pastor, por poquito. Y yo le digo: es que no era la voluntad de Dios. Porque hay gente que en su casa, en su sala de comedor, se ha muerto solo con tragarse la saliva, porque esa era la voluntad de Dios. Y esto me ha llevado a acuñar una frase: somos inmortales hasta el día que Dios ha dicho hasta aquí. Y somos inmortales en ese sentido porque tenemos una razón de ser, tenemos un propósito. Y me encanta decir esto: tenemos un propósito trascendente, un propósito que trasciende más allá de nosotros, y que a veces vivir solamente para nuestros intereses es no responder a la dimensión por la cual estamos aquí. Ahora la pregunta es: ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos vivos? ¿O por qué queremos seguir vivos? Si Dios te preguntara, porque eso sí nos encanta, ¿no? Señor, pues dame 80 años en adelante, pero con vigor. Y el Señor te preguntará: ¿pero para qué los quieres? Ahora, el cristiano no sabe si va a vivir mañana o si va a vivir 100 años, no lo sé. Sin embargo, debe responder a su propósito. Y su propósito ya está definido por Dios. Por favor, volvamos al texto que estamos trabajando y vayamos por favor a Efesios, su capítulo 1, y vamos a ponernos de pie y vamos a leer el versículo 4 y 5, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Lo leemos, hermanos, y dice así. Bueno, vamos a esperar. Escucho hojas, entonces vamos a esperarnos. Si gustan, está también en la pantalla. En la hora del sermón es más rápido dirigirnos a la pantalla, ¿sale? Dice así: 1, 2, 3. En amor. Siguiente, ven el versículo 6. Pueden sentarse. Aquí está nuestro propósito. El que te creó también ha diseñado tu propósito. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios te envió a este mundo? Y hay ocasiones que escuchamos historias extraordinarias, porque uno se impacta cuando de repente, bueno, a mí me toca como pastor escuchar muchas historias, y me encantaría en este momento preguntarte y apelar a eso: ¿cómo fue tu llegada a este mundo? ¿Cómo te han contado? Pero a veces uno se encuentra con testimonios de decir: es que era bien difícil, porque incluso el médico me dijo que el médico nos dijo que no se podía mover la mamá para nada, ¿no?
Nos dijo que a lo mejor ya no iban a nacer. Me he encontrado con testimonios, hermanos, de gente donde el médico dijo: mejor practíquenle un legrado o aborten porque no van a nacer. Pero ¿saben quién sí tenía el propósito? Dios. Ante todos los pronósticos, buenos o malos, Dios nos ha traído, y nos ha traído para un propósito. Me encantaría llegar a la casa de uno de ustedes y que diga: mi propósito es ser santo. ¿Habrá alguien en esta hora que se está empeñando para saber que su propósito es ser santo? ¿Está en tu lista de las cosas por alcanzar este año? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, origen. Pero vean el propósito por el cual fuiste el que llegó, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos. Si respondemos bíblicamente al por qué estamos aquí, ya está definido. Dios, hermanos, nos ha dado vida para que seamos santos. Ay, qué aburrido. Eso suena muy aburrido. Si ahorita allá afuera te preguntan y te dicen: ¿para qué vives? Y en Chiapas: ¿para qué vives, pues? Y tú le vas a responder: yo vivo para ser santo. ¿Qué te van a decir? En medio de una cultura que está en contra de la religión, en medio de una cultura poscristiana, que tú le digas que la razón por la cual vives y respiras es para ser santo, se van a burlar de ti. Sin embargo, hermanos, en la santidad hay sanidad. Dice un puritano: lo que es el oxígeno para el cuerpo, lo es la santidad para el alma. Nosotros fuimos creados para ser santos. Y hermanos, el tema de la santidad es un tema que está en peligro de extinción. Vivimos en una sociedad que cada vez más puede aceptar el pecado. Es más, hay tradiciones cristianas donde ya no se le dice pecado, se le llama error. Bueno, me quedé sorprendido porque una iglesia en Estados Unidos va a empezar a abrir conciertos cristianos tocando música de cristianos de un artista llamado Taylor Swift. Porque dice: los jóvenes están yendo y ahora las alabanzas que vamos a cantar es de la artista más famosa del siglo XXI, la que más ha vendido. Y hermanos, el Señor nos ha llamado a la santidad. Sin embargo, cuando hablamos de santidad, ¿ya habremos comprendido qué significa ser santo? Pero hoy lo que quiero que te lleves en tu mente y en tu corazón, y más que yo, es que el propósito primordial de tu vida es la santidad. El propósito por el cual Dios me permitió respirar esta mañana, levantarme esta mañana. ¿Sabes por qué tu corazón late en esta hora? Tú pudiste ser la estadística. Tú pudiste ser aquel que hoy ya no pudo tener la vida. Y hermanos, es que cuando comenzamos a trivializar la vida, nos olvidamos que cada día es una obra de la misericordia de Dios. ¿Quién aquí en este lugar me garantiza que mañana va a estar vivo? ¿Quién? Cada mañana son nuevas tus misericordias. Y la razón por la cual el Señor te ha traído aquí es para ser santo. Sin embargo, hemos de entender qué significa santo. ¿Qué significará la palabra santo? Porque yo mismo, hermanos, descubrí una santidad que me enseñaron que solamente implicaba no hacer cosas. Me enseñaron que la santidad, y aunque yo no lo hice, me declaro no culpable, me redujeron la santidad a no bailar, no tomar, no toques. Eso era la santidad. La santidad era una doctrina de prohibición. Pero hermanos, seamos honestos. ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos cuando les decimos que no? Pareciera ser que nuestros hijos, a todo lo que les decimos no, eso es lo que hacen.
Por eso los psicólogos dicen, maneja la psicología a la inversa, hazlo. Oh, maravilla, cuando les dices que lo hagan, no lo hacen. Por eso en la iglesia te decían que tenías que estar sentadito así, bien vestidito o además bien paradito y no decir groserías, porque entonces Dios te iba a cortar la lengua. Si ese principio hubiese aplicado, ¿cuántos estaríamos aquí sin lengua? No digas malas palabras porque, y hasta decíamos, Diosito te va a cortar la lengua. No hagas, no hagas, no hagas. ¿Y qué es lo primero que hacían los adolescentes? Eso que les prohibían. Sin embargo, es importante que preguntemos qué significa santidad, porque fuimos creados para ser santos. Y yo tengo una frase, escúchenla: nunca serás feliz hasta estar haciendo aquello para lo cual fuiste creado. Nunca serás pleno ni feliz para hacer aquello para lo cual fuiste creado. Hace un momento platicábamos con alguien y decía, es que me metí a la carrera y ya no aguantaba, ya no podía y tuve que renunciar. Claro, porque no fuiste creado para eso. No vamos a encontrar plenitud delante de Dios hasta que entendamos que fuimos creados para ser santos. ¿Pero eso qué significa? Bueno, veamos una primera cosa. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Ok? Primera de Pedro, pónganse de pie. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Leamos con mucho cuidado y con mucha atención. 1, 2, 3. Una vez más. Pueden sentarse. Quiero recordarles, hermanos, o enseñarles que la palabra santo es muy profunda. De hecho, la palabra santo es una palabra originalmente bíblica. No se usa en ningún otro lugar más que en la Biblia. La palabra santo, hermanos, cuando estamos ante esta palabra y ante esta descripción tan maravillosa, porque el apóstol Pedro, mis amados hermanos, solamente está citando algo que ya había sido escrito por Moisés. Y esa frase que está citando el apóstol Pedro era una frase que se había dicho en el libro de Levítico. ¿Cuántos han leído Levítico? También hay que enseñar Levítico. Levítico, hermanos, estadísticamente es uno de los libros más olvidados. Algo ahí como, aunque no le gana Números, ¿no? Porque Números dices, Números, ¿qué onda con Números, no? ¿Qué con Levítico que vas a cortar las uñas y que no vas a comer esto? Y primero decimos, pues a mí me encantan las carnitas. Pero Levítico, hermanos, es el código de la santidad. Y Dios ya había dicho con Moisés esta expresión: sed santos porque yo soy santo. Pero no hay lenguaje, escuchen esto, no hay lenguaje que pueda expresar a profundidad la palabra santo, de modo que hemos de recurrir a términos que nos permitan comprender, porque hay un problema. El problema es cuando la palabra santo se la ponemos a Dios. Cuando escuchamos la palabra santo, y no me van a dejar mentir o espero equivocarme, pero ¿quién será más santo en la iglesia? ¿Y qué es lo primero que pensamos? El hermano más puntual, el hermano que nunca dice una mala palabra, el hermano que más asiste a la iglesia. Ese ha de ser santo. Pero aquí hay un problema, porque si reducimos la santidad solamente a pureza moral, ya no aplicaría en Dios. Sean santos porque yo soy santo. Dios jamás va a pecar y en Dios no habita el pecado. Jamás va a haber una asociación entre Dios y el pecado. Entonces, cuando decimos que Dios es santo, no solamente queremos decir que Él es sin pecado, porque esa definición sería muy reducida. Y esto me gusta mucho, porque, hermanos, la palabra santo en Dios significa trascendencia.
Significa que Él es infinitamente más allá de nuestra comprensión. Él es tan grande, por eso es santo. Y ahorita cantábamos los chicos, no sé si lo reflexionaron en la semana, su nombre es el Santo de Israel. Y lo primero que produce alguien infinitamente superior es temor, es reverencia. Bueno, hoy en día cada vez más perdemos el sentido de autoridad, porque ya los chavos hasta se paran frente al soldado. A ver, hazme algo. Antes se ayudaba a cruzar y hasta los señores, en algunas culturas se les decía abuelitos o padres a los mayores. Que claro, también se han ganado esa parte de que ya no los respeten, ¿no? Sin embargo, sea como sea, siguen siendo autoridad. Y cuando estamos frente a un superior, lo primero que nos mueve es reverencia, es temor. Y hermanos, Dios es completamente santo, santo, santo. Y eso significa que Él es infinitamente grande. Hermanos, nuestra mente no puede comprender la grandeza de Dios. Se dice que un día estaba San Agustín de Hipona, allá en Milán, Italia, y él estaba estudiando, haciendo teología, y de repente estaba su mozo, es decir, su sirviente. Y él estaba bien concentrado y de pronto vio a su mozo que pasaba, porque estaban allá a la orilla del mar, en la arena, y de repente le estorbó, que iba corriendo y regresaba, y se acercó a ver y le preguntó y le dijo: ¿qué estás haciendo? Le dijo: estoy haciendo lo mismo que tú. Se quedó San Agustín, el gran San Agustín de Hipona. ¿Qué haces? Estoy tratando de meter el mar en este huequito que hice en la arena. ¿Tú crees que se pueda? Estás tratando de meter a Dios en tu mente y eso es imposible. Por eso tenemos una máxima teológica. Tenemos un Dios comprensible. Podemos comprender lo que Él ha revelado de nosotros, pero no podemos ni siquiera imaginar su santidad, porque Él es trascendente. Pero ¿qué creen, hermanos? Entonces, primero, la palabra santo es que Él es trascendente. Y cuando Él nos pide, en primer lugar, que seamos santos en ese sentido, es que seamos reflejo de lo que Él es. Wow. Ese Dios tan grande te ha escogido a ti para que a través de ti puedan conocer un poquito de quién es Dios. Yo espero que aquí cambie tu sentido de santidad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. En primer lugar, cuando Pedro dice seamos santos porque Él es santo, nos está invitando a que a través de nosotros el Señor va a dar a conocer quién es Él. En pocas palabras, hermanos, somos imago Dei. Somos la imagen de Dios. Y vivimos para que nuestros hijos, vivimos para que nuestros vecinos, vivimos para que nuestros hermanos vean en nosotros que hay un Dios que existe y que es real. Por eso Pedro mismo dice que ha puesto en nosotros la naturaleza divina. Por eso debemos decir, y que no estamos de acuerdo en aquellos que dicen que todos somos iguales. No somos iguales que la naturaleza, no somos iguales que los animalitos. Oh, decía el salmista, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Definición de santidad. Que has puesto tu nombre sobre todo. ¿Qué soy yo? Dice el salmista. ¿Quién es el Hijo del Hombre para que lo visites y te acuerdes de Él? Le has hecho un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. Pero lo pusiste en un lugar de dignidad, porque lo pusiste sobre los bueyes, sobre los peces, para que Él se enseñorease. Y la palabra enseñorear, hermanos, significa que nosotros fuimos creados para reflejar a Dios. Eso significa ser santo.
reflejar la naturaleza de Dios. Cuando la gente nos ve, cuando tu esposa o tu cónyuge o los demás te ven, deben degustar quién es Dios. Escuchen lo que decía Pablo a las mujeres que tenían esposos no creyentes: su matrimonio es en ustedes santificado, porque a través de ustedes y de su actitud ellos verán que Dios es real, que Dios existe. Y hermanos, por eso somos llamados una y otra vez a que donde quiera que estemos, la gente vea en nosotros el reflejo de Dios. Y yo siempre lo he dicho, va a llegar un momento en que ya no te van a preguntar si eres cristiano, van a afirmar, porque tú eres santo y reflejas a Dios. Número 2, la palabra santidad, hermanos, también tiene que ver con ser apartado. La palabra santo tiene que ver con ser apartado, y lo dice Pedro y lo dice Pablo, que tú y yo fuimos predestinados. Fuimos desde antes destinados a ser diferentes. Dios nos apartó desde antes de la fundación del mundo para ser diferentes. La palabra santo significa que Dios te apartó para marcar la diferencia. Vayamos a Levítico capítulo 19, versículo 2. Vamos a leer Levítico 19, versículo 2. Ok, lo leemos, hermanos, y dice así: 1, 2, 3. Quiero dejarles de tarea, ahí por si tienen compasión de mí, se acuerdan de mí. Pero si te llama la atención este pasaje, porque este pasaje yo lo tengo nada más para introducir, porque a partir de ahí viene toda una lista de instrucciones que tenía que hacer el pueblo. Y no es mentira, pero incluso el pueblo de Israel recibió instrucción de Dios hasta cómo ir a hacer del baño. ¿Sí, pastor? Sí. Incluso hasta hoy en día los judíos ortodoxos cuentan sus pasos en el día de reposo, porque estaba contado el día. La alimentación está diseñado cómo iba a ser la alimentación de los que Dios había apartado. Ahora, apartado no en una filosofía monástica, porque la idea monástica es apartarnos completamente del mundo, y eso no funcionó, porque en la Edad Media la Iglesia Católica levantó varios monasterios, porque decían: si el pecado es malo, el mundo es malo, nos vamos a apartar del mundo porque somos santos, somos los apartados. Y se fueron a vivir, hermanos, literalmente a los cerros. Todavía siguen habiendo los monasterios tibetanos. Pero ¿sabes qué se descubrió tiempo después? Que en las paredes de los monasterios, al tirarlos, habían fetos incrustados en la pared, porque las monjas y los que se dedicaban al sacerdocio, porque eso no es la santidad, ellos también caían en tentación, porque el Señor nos ha diseñado para eso. Hermanos, sin embargo, la santidad significa que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos apartados por Dios para marcar la diferencia en medio del mundo. Decía Dietrich Bonhoeffer: el campamento del cristiano no está solamente con los cristianos, sino que está rodeado de aquellos que necesitan ver que eres diferente. Hermanos, qué bonito sería que nos quedáramos a vivir todos los cristianos. Bueno, no sé si sería bonito después de 15 días, ¿no? Bueno, sí, porque nos perdonaríamos y nos toleraríamos, ¿no? Todo sería un ambiente como lo dice la Biblia. Pero el Señor no diseñó la vida cristiana así. El Señor diseñó la vida cristiana que todos esta semana vayamos a lugares distintos, pero en medio de todos esos lugares distintos, tú debes mostrar que eres diferente. Hermanos, dice Lucas Leis: la santidad
no es no hacer cosas, al contrario, la santidad es hacer cosas que marquen la diferencia. ¿Escucharon esto? La santidad es hacer cosas que marquen que somos diferentes. Por eso él decía una frase revolucionaria: los santos se rebelan. Los santos, hermanos, no solamente es reducirnos a portarnos bien. La santidad no es un reduccionismo a portarnos bien. La santidad es mostrar allá afuera que somos diferentes. Donde hay caos, los cristianos ponen orden. Donde hay odio, los cristianos ponen amor. Donde hay indiferencia, los cristianos marcan compasión. Se dice, hermanos, que hoy en día estamos tan indiferentes que llegas a un lugar, al cajero, y está la fila enorme y tú ya vas con muchas prisas, ¿no? Pareciera ser que cuando más prisa tienes, más largas son las colas. No sé si les ha pasado, pero pasó un caso en la Ciudad de México que llegó y en medio de la fila alguien comenzó a tener un paro cardíaco y se desmayó, y nadie quiso ir a auxiliarlo por perder su lugar en la fila. Yo recuerdo mucho esto, que una vez veníamos en el metro con mi esposa, estaba embarazada de Grace, y de pronto le fuimos a hacer unos estudios en la mañana, y cuando íbamos de regreso, pues en el metro, con toda la gente, hora pico, todos pegaditos, ella empezó a decir: me voy a desmayar, me voy a desmayar. Y yo decía: ¿qué voy a hacer aquí? Y justo cuando no solamente me lo amenazó, se desmayó. Y empecé a agarrar y le dije: por favor, jalen la palanca de emergencia. Y hermanos, la jalaron. ¿Y saben qué pasó en el vagón en el que íbamos? Eso lo viví yo, dijeran algunos. Empezaron a chiflar diciendo: ¡ay, ya bájenla! ¡Apúrense! ¡Vamos a llegar tarde! Y nadie nos auxilió hasta que vino un policía y nos ayudó a bajarla. Pero los cristianos son diferentes. Los cristianos, hermanos, marcan la diferencia. Los cristianos se hacen notar. Siempre he desafiado a la iglesia a decir: ¿qué estamos haciendo como iglesia en medio de una sociedad que ya no quiere ver a santurrones, lo digo con mucho temor y temblor, hacer actividades cristianas todo el tiempo? Yo les he dicho, hermanos, que la gente nos vea allá afuera actuando y obrando, haciendo acciones distintas. ¿Qué tal si ahorita no me alcanza el dinero, se va a acabar toda la quincena, pero les digo: vamos a tomar un café todos? ¿Irían? Y llegando a la cafetería decimos: llénala, yo pago. No, no. Vamos a hacer una oración. No vamos a hacer un devocional, obviamente, ahí. Pero nos va a preguntar el dueño seguramente: oiga, ¿y ustedes quiénes son? Somos santos, pero marcamos la diferencia. Déjame cerrar con esto. La santidad es un tema profundo y hoy solamente te di dos cosas. Fuiste creado para ser un reflejo de Dios. Número 2, eres diferente. Hermanos, de pronto allá afuera ya no marcamos la diferencia. Yo les decía un día a un campamento a los jóvenes: si yo ahorita fuera a preguntarles cómo son ustedes en su casa, cómo son en su trabajo, ¿qué me dirían? Porque aquí todos nos vemos santos ahorita, porque aquí es fácil ver que todos somos santos, pero allá afuera, es más, ya hasta saliendo nos vamos peleando, ¿no? Y todo el día, hermanos, hemos dejado la santidad en el templo colgada, porque nos ponemos el día domingo nos acordamos que hay que portarnos bien. Agarramos nuestro estuche de santos, pero el domingo en la tarde lo dejamos, y el lunes, ay, hermanos, hasta me han dicho: ¿a poco va a la iglesia? ¿A poco es cristiano él? Porque vivimos una dualidad. Y hermanos, lo dije el domingo pasado, por nuestra sangre corre ADN de cristianos, pero a veces con nuestros actos negamos. ¿Qué vamos a hacer de diferente este año? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer de santos? Aún en tu forma de comer, aún en tu forma de cuidar tu cuerpo, aún en tu forma de hacer todas las acciones, porque eso dijo el Señor: ustedes son una nación santa, son apartados. Pero adivinen qué: aunque son santos, los voy a enviar a vivir a la tierra rodeada de puro pagano.
¿Cómo el Señor no mandó a los cristianos a que vivieran allá donde hubiera puro cristiano? Los mandó a donde estaba el politeísmo en su máximo esplendor. Porque el Señor quiere que seamos diferentes en medio de una cultura. Y hermanos, lo van a notar. Hasta el rato van a decir, publicando, ¿no? Vas a aparecer en el Facebook, alguien hizo algo raro. Alguien hizo algo distinto. Porque hermanos, el mundo ya está cansado de escuchar discursos cristianos. El mundo de hoy quiere mirar que nosotros somos diferentes en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de trabajar. A Calvino le llaman el padre del capitalismo porque Calvino condujo una nueva civilización en la Ginebra, Suiza, de hace muchos años, porque una forma, no sé si les voy a poner una cruz encima, una forma de saber que alguien era protestante en el tiempo de Calvino es que eran los más puntuales, los más ordenados en su trabajo. De tal manera, hermanos, que los santos se distinguen aún por cómo tiran su basura. Eso es Levítico. Aún cómo tiran su basura, los cristianos marcan la diferencia. Cierro con este testimonio de alguien que la semana me dijo: pastor, ¿qué cree? Me encontré con un cristiano en el trabajo. Y le digo: ¿y cómo supo que era cristiano? Porque después de cierto tiempo me dijo: ¿verdad que usted es evangélico? Y él se sorprendió y le dijo: ¿y cómo supo usted? Es que cuando usted viene a esta parte de la empresa, es la persona más paciente que yo conozco. Vean, con solo un acto marcó que era y dijo: usted no es como todos los demás. Hermanos, vayamos esta semana y vivamos para nuestro propósito. Con todo lo que hagamos, seamos diferentes. Que Dios nos bendiga.